Muy buenas, queridos amigos de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Perú, Tierra Ensantada, que tiene el gusto de reencontrarnos con Freddy Armando Romero. Él ha sido entrevistado recientemente en el Santuario de la Divina Misericordia por el Padre Carlos Rosell con este programa que se titula Micrófono abierto a la fe. Micrófono abierto a la fe, y que yo lo he gozado y disfrutado, porque no solamente ha sido un coloquio entrañable entre el Padre Carlos y Freddy, sino que también han ido participando, ¿no?, los que se van apuntando, que eso yo creo que estaban más de 100 en ese momento, ¿no? Sí, como audiencia. Exactamente. Freddy, yo veo que tú te reinventas, cada vez vas progresando más. Veo que aquí estás grabando incluso para tu programa, creo que es Bálsamo Católico. La lista de reproducción es Bálsamo Católico Diocesano o el Padre Carlos Rosell de Almeida, pero el canal se llama Freddy Armando Romero Paredes Live. Que va progresando. Freddy, me gustaría que recordases los primeros programas en los que has venido a Radio María. ¿Te acuerdas, no? Sí, en la que me abrí en su momento y en la que dije lo que afloraba, lo que sentía, lo que de alguna manera estaba dentro de mí. Me gustaría que recordases un poco quién es Freddy Armando Romero. Te conocemos por las redes, te conocemos también por esta amistad con el Padre Carlos Rosell, pero me gustaría ahora retomar quién es Freddy Armando Romero. Freddy Armando Romero Paredes es un comunicador técnico profesional titulado por el Instituto CEPEA, es síndrome de Cruzón, es católico practicante, ha hecho su primera comunión, su confirmación, su bautismo, está en constantemente trabajo o esfuerzo para superarse, para seguir acumulando conocimientos, seguir superándose, seguir obteniendo logros, seguir alcanzando metas. Trabaja arduo y duro para ganarse un sitial, un lugar, una posición, un nivel dentro del ámbito profesional, dentro de las esferas de la sociedad, dentro del mundo laboral, dentro del escenario socioeconómico y sociocultural. Freddy, los tiempos que corren, ¿verdad?, no son como muy favorables para la gente, ¿verdad?, mediocre, la gente que se tumba a la Bartola, que decimos en España, sino que hay muchas dificultades. Y tú a lo largo de la vida has tenido bastantes. Cuéntanos cuáles han sido y cómo las has ido sorteando. Bueno, yo de alguna manera lo que me sirvió siempre fue tener correa, fue tener tolerancia, paciencia, calma. De alguna manera siempre me bajaron los humos, siempre me hicieron pisar tierra, siempre de alguna manera fui consciente a todo momento de lo que era, de lo que hacía y de lo que me proyectaba hacer. También comprendí la realidad del Perú porque yo viví en esa realidad. Vengo de una familia que viene de provincia, que viene del norte del Perú, y con ellos he vivido y he convivido y he experimentado todo lo que es la realidad de provincia, la realidad del interior del país, cómo es la visión, la opinión, la postura, el pensamiento de
las ideas, las nociones que una familia de provincia tiene al momento de venirse a radicar, de venirse a asentar a una ciudad como Lima. Freddy, en medio de este caos, de este desorden, de no saber dónde tirar, yo veo que tú estás encontrando un espacio, que has visto cuál es tu vocación, cuál es tu misión, ¿no? Decía Teresa de Calcuta que lo importante en la vida es descubrir la vocación y la misión y entregarse a ella por entero. Yo veo que tú la has encontrado en la comunicación y también lo estás haciendo de la mejor manera, porque no te has quedado ahí con tu camarita, sino que vas progresando, y además también una comunicación católica y una presencia en las redes, que es un modelo sobre todo para los jóvenes. Cuéntanos cómo has descubierto esta vocación y cómo la estás viviendo. Bueno, yo empecé con una cámara de fotos que tenía la función de video en el 2014, 2013, por ahí, por esos tiempos, por esas épocas. Empecé con una cámara de fotos y grababa más que todo experiencias familiares, momentos familiares, reuniones familiares. Después, en el 2017, cuando tuve más conciencia de lo que quería hacer, de lo que me proyectaba hacer, de lo que aspiraba a hacer, me compré con mis ahorros una cámara Full HD de 900 soles en el 2017, y después en el 2020, con motivo de las elecciones congresales, me cachueleé, me gané la vida haciendo una que otra cosilla y pude comprarme la cámara 4K en el 2020, y con esa cámara 4K he estado haciendo el programa Bálsamo Católico Diocesano y las entrevistas con el padre Carlos Rosell de Almeida. Entrevistas y programas o microprogramas que llegan gracias a la plataforma YouTube a través del canal Freddy Armando Romero Paredes Live. Cuéntanos de Bálsamo Católico, porque me parece que ya tiene un volumen considerable de programas y tienes ahí un registro grande, ¿verdad?, para conocer incluso la prédica durante un tiempo. Bueno, Bálsamo Católico Diocesano empezó en el 2017 con la cámara Full HD, y más que todo era captar, grabar, archivar y de alguna manera promocionar, promover, incentivar y difundir la homilía del día y el mensaje que había detrás de esa homilía. Detrás de esa homilía había una dosis, un encanto, mucho de lo que es el padre Carlos Rosell de Almeida. Había una cantidad de paternalidad, había una cantidad de pedagogía, porque él ha sido profesor de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Había una cantidad de espiritualidad debido a su labor de sacerdote. Había una gran dosis de laico, porque él ha sido civil, él ha sido laico y ha sido feligrés parroquiano como nosotros. Entonces era interesante cómo distintas facetas, distintos elementos, distintas formas de ser se reunían en uno solo al momento de contar la homilía, al momento de contar la liturgia o la paraliturgia en una iglesia como Santa Rosa, como Cristo Sacerdote,
como Corazón de María o como el Santuario Divina Misericordia de Surco. Porque estamos hablando ya de varios años, ¿verdad? Sí, son 9 años desde la Semana Santa del 2014. Y aquí se incluye justamente también el tema, los años de la pandemia. Sí, durante la pandemia nos alejamos un poco, 6 meses, y a partir de julio del 2020, si no me equivoco, a partir de julio del 2020 arrancamos con todo con las entrevistas para entretener a la gente durante la pandemia, con el riesgo de un contagio de coronavirus. Claro, porque las homilías que tú no pudiste grabar están en el Facebook, ¿no? Con lo cual también se podrían rescatar, ¿no? Porque gracias a la transmisión en vivo, sí, varias de las homilías que quizá tú no pudiste grabar en directo se mantienen ahí, ¿no? Te he interrumpido, Freddy, que nos estamos hablando de cómo justamente en ese tiempo, ¿verdad? Cuando la población pues, lo estaba pasando mal, tú tuviste esa iniciativa de tener como unas entrevistas como muy sueltas, que permitiste que el padre Carlos también se soltase y hablase de muchos temas, ¿no? Sí, hemos hablado, hemos conversado, hemos dialogado más que todo, y hemos hecho un feedback, una retroalimentación, un balance de varios temas. Por ejemplo, hemos hablado de la CADE, de la reunión de ejecutivos y empresarios peruanos y extranjeros que se realiza cada año a fines de año en provincia, en un lugar como Paracas, Arequipa. También hemos hablado de la COP de Egipto, hemos hablado de la juventud con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Hemos hablado de las etapas de la vida, hemos hablado de la vida y de la muerte, hemos hablado de los ciclos de vida, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de los procesos de la vida, hemos hablado de la sociedad, de los vicios de la sociedad como las adicciones, hemos sido teológicos y escatológicos, hemos hablado de filosofía porque hemos filosofado sobre la bondad, sobre la sabiduría, sobre los dones del Espíritu Santo, y cada don es una palabra, un término, un concepto que nos lleva a distintas ideas, a distintas nociones, a distintas aristas que nos ponen en perspectiva toda la vida, todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que nos proponemos hacer. Pues estupendo, Freddy, hemos llegado a la mitad, ¿no?, del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Queridos amigos de Radio María, estamos en el programa Perú Tierra Ensantada y en la cordial compañía de Freddy Armando Paredes, que nos está hablando pues de lo último de todo su formidable trabajo en los medios, en las redes, en particular de la amistad con el padre Carlos Rosell, tan querido aquí en Radio María, y que justamente en el tiempo de la pandemia pues ha tenido estos coloquios, estas entrevistas tan interesantes. Una de ellas fue prácticamente pasar revista a todos los libros de la Biblia, ¿no? Sí, más que todo me impactó y me gustó mucho el libro del eclesiástico, el Eclesiastés, libros que eran los salmos, libros que eran espirituales, teológicos, filosóficos,
y que dejaban una enseñanza y que nos hacían pensar en muchas cosas en que hacemos y que vivimos, que sentimos y que de alguna manera nos proyectan a ser cada día mejor. Es la fuerza que recogemos al momento de leer esos libros. Es la energía, la sabiduría que está dentro de esa lectura bíblica, dentro de esa liturgia, dentro de los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que nos hacen meditar y que nos hacen ponernos a pensar un solo rato qué es lo que somos y hacia dónde vamos, y qué es lo que debemos hacer para ganar la santidad y hacer un buen acto de conversión. Freddy, siempre que vemos un programa, una película, nos preguntamos sobre la preparación y lo que hay al margen. ¿Tú cómo preparabas estas entrevistas? Porque a mí me parecía increíble cómo el padre Carlos te respondía ahí a todos los libros de la Biblia. Tú le avisabas, tú también ibas siempre con una retahíla de preguntas y disparabas a quemarropa, ¿no? ¿Cómo lo preparabas? Bueno, yo una semana antes o unos días antes, yo me sentaba en el escritorio de mi cuarto frente a la computadora, y en su momento me di cuenta de que 20 preguntas o 15 preguntas no eran suficientes. Y para de alguna manera copar toda la media hora, se necesitaban 40 o 45 preguntas por minuto respondido cada uno. Entonces fue ahí que me di cuenta de lo que era un programa y de lo que de alguna manera implicaba prepararlo. También al momento de hacer el cuestionario me di cuenta de que había que pensar de todo, había que pensar en todo, había que proyectarse y había que de alguna manera preocuparse por distintos ítems o distintos conceptos que iban dentro de un mismo tema. Era una preparación exhaustiva, minuciosa y rigurosa, porque eso implicaba y eso propiciaba de que uno se empape con el tema, busque en internet, investigue, averigüe, tenga fuentes, mencione citas, mencione libros, mencione personalidades, mencione aspectos del mundo académico y lo haga parte de la entrevista en una sola. En concreto, sobre la Biblia te ha obligado a leerte prácticamente toda la Biblia, por lo menos una síntesis de todos los libros, ¿no? Pero lo bueno es que el padre Carlos Rosel de Almeida sabe mucho de la Biblia, sabe mucho de teología y sabe mucho de escatología. Y es un abanico, una bitácora, un Plinio, Así se decía del padre Acosta, sí. José de Acosta, que era el Plinio en América, ¿no? Porque es prácticamente como un compendio, ¿no?, de toda la sabiduría de ese tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que te está reportando justamente estos programas con el padre Carlos? Porque de alguna manera es como un curso permanente que él te está dando, además gratis. Sí, bueno, yo desde un principio, con respecto a lo de gratis, desde un principio dejé muy en claro que la dupla creativa detrás de los programas, microprogramas, videos que se elaboraban, hacía un trabajo franciscano, un trabajo ad honorem, y que eso no implicaba o no significaba ni simbolizaba que haya detrás un interés económico o un interés por debajo de la mesa,
porque esa producción, esos enlatados, esos videos se hacen de manera ad honorem y se brindan, se ofrecen totalmente gratis en redes sociales, en 2 canales de YouTube como es Freddy Armando Romero Live y Freddy Armando Romero Paredes Lights. Entonces, desde un principio fue la premisa, un contenido ameno, interesante, culto, un contenido de alguna manera aleccionador y productivo a merced, gratis para toda la audiencia, para todo el público. ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, un programa, una entrevista con el Padre Carlos, desde que la preparas hasta que tú ya la pones a disposición para que nosotros la podamos disfrutar? Bueno, eso es los cuestionarios, las entrevistas, se preparan unos días antes de la entrevista, los cuestionarios, y después el mismo día en que se graba, se cuelga tal y como está, sin editar, sin ponerle ninguna música, ninguna transición, ningún comentario, ninguna opinión, ninguna acotación, ninguna cosa adicional, y se cuelga tal y como está, de alguna manera dando a entender que es la entrevista más franca, la entrevista más sincera, la entrevista más abierta y honesta que se pudo hacer en ese momento, porque tengamos en cuenta que es un servicio a la comunidad, es un servicio que se ofrece a la comunidad para que la comunidad lo acoja, lo reciba, lo acepte y lo aplique a la vida diaria. Y es un servicio, una producción, un video, un producto útil y sano porque no siempre se cuidan los contenidos, siempre se cuidan las preguntas, siempre se cuidan los detalles detrás de cada entrevista. Freddy, los que quieran acceder ahí a todos los programas, dinos, ¿no?, cómo se puede hacer y cómo se puede compartir. Los programas del Padre Carlos Rosel de Almeida están en la lista de reproducción Bálsamo Católico Diocesano con el Padre Carlos Rosel de Almeida, y se puede encontrar en los canales de YouTube Freddy Armando Romero Paredes Live y Freddy Armando Romero Paredes Light en YouTube. Y más que todo, YouTube es la plataforma que siempre ha estado presta y disponible para producir, para hacer estos videos, porque a veces en su momento intentamos con Twitch, intentamos con Dailymotion, intentamos con Vimeo, intentamos con una que otra plataforma, pero la única, la que es responsable, consciente y se identifica con nuestro sentir, con nuestro trabajo, es YouTube, la red social de Google. Estupendo. Freddy, se nos fue el tiempo y me gustaría que nos des un mensaje final, porque me gustaría poner al final del programa una de tus canciones, ¿eh? Así que danos un mensaje final ya, sobre todo para los jóvenes, animándoles a que se estén presentes ahí también en las redes, por Cristo y por la Iglesia. Bueno, el mensaje final es, a veces uno crece, a veces uno nace, uno de alguna manera vive en la vida o tiene una vida para vivir, pero la cuestión y el punto de quiebre está: ¿qué puedo hacer para en pro del planeta, en pro del mundo, en pro de la sociedad, en pro de mi país, en pro de América? Y es ahí cuando sientas cabeza y te pones a pensar: si yo sé hacer, si yo conozco, si yo tengo conocimiento de esto, de aquello, de lo otro, ¿por qué no hacer esto?
y empiezas a hacer, o empiezas a buscar aliados, o empiezas a buscar apoyo, o empiezas a buscar gente que se identifique, que te apoye, que tenga las ganas, la buena disposición, el tiempo necesario y la posibilidad de brindarte un apoyo emocional, anímico, una paternalidad, un apoyo que te alimente, que te aleccione, que te enriquezca como persona. Entonces te sientes realizado y ves que has cumplido todas tus expectativas y has cumplido tu misión en esta vida. Estupendo, Armando. ¿Cuál es la canción que más te gusta y que nos vas a enviar para culminar el programa? Santa María del Camino. Estupendo, pues nos la envías y con esa vamos a finalizar. Que el Señor te bendiga No, pero mucho. mejor la canto. Ya no tenemos tiempo. Que el Señor te bendiga mucho y te acompañe siempre, ¿eh? Bendiciones. Me tengo que ir. Mira, oye, ¿sabes?